El tema de hoy es la preservación de capital, cuáles son los pilares de la preservación de capital. Y para eso pues estoy aquí con Arturo Borges. Arturo es el vicepresidente de Portfolio, pues tiene una amplia experiencia manejando más de 80 millones de activos en su carrera. Y bueno, siempre es un privilegio porque siempre aporta mucho valor con todo su conocimiento sobre el tema del mundo inmobiliario. Así que bueno, bienvenido Arturo. Gracias por la invitación, Antonio. Para mí siempre es un placer compartir contigo y formar parte de todas las iniciativas que tú tomas, ¿no? Así que gracias por tenerme. Bueno, Arturo, como tú bien sabes, la gran parte de la audiencia está en los países latinoamericanos y pues muchos de ellos están aquí porque quieren aprender cómo invertir en los Estados Unidos y pues muchos de ellos pues esa necesidad se les crea porque bueno, muchas veces ven que tienen su patrimonio, básicamente pues le están buscando una diversificación porque pues ven que hay un riesgo de dejarlo en su país de origen. Entonces, bueno, con esa inquietud de cómo preservar su capital, básicamente, es que están buscando otras alternativas fuera de su país de origen. Entonces, se encuentran bueno, dónde invierten y tienen múltiples de activos, activos financieros, activos inmobiliarios. Así que lo primero que sobre todo al invertir en un país extranjero, hay mucho miedo por desconocimiento del mercado, desconocimiento de las leyes y lo que uno quiere, pues sobre todo el dinero que tanto les ha costado muchas veces a la mayoría de los inversionistas en sus países de origen con su trabajo y con sus empresas, pues no perderlo. Entonces, bueno, teniendo en cuenta este macro, cómo alguien puede preservar su capital si quiere invertir aquí en inmuebles aquí en los Estados Unidos, ¿qué recomendaciones nos daría? Bueno, ¿y qué es la preservación de capital? Buenísimo, excelente pregunta, Antonio. Primero, yo comenzaría entendiendo que, a ver, los inversores individuales, sean de donde sean, típicamente son inversiones retail, individuales, el inversionista de a pie, típicamente mira sus portafolios de inversión en base o en términos de ganancias o de pérdidas, pero los inversionistas profesionales, los fondos de inversión, inversionistas institucionales, asset management company, como lo somos nosotros, lo vemos en términos de volatilidad y de nivel de riesgo que asumes. Y yo siempre hablo de lo mismo, del espectro riesgo-retorno, o sea, cuáles son tus expectativas de retorno versus el riesgo que quieres asumir. Entonces, en mi opinión, siempre en una inversión de cualquier tipo debes entender cómo es que te vas a proteger de ese downside, cómo vas a preservar ese capital. Y sabes que yo siempre traigo ese quote de Warren Buffett de Rule number one of money, la regla número uno sobre inversiones, sobre invertir, es número uno, no pierdas dinero. La regla número dos es no te olvides nunca de la regla número uno. Y la respuesta del tema de sí, entiendo que la mayor parte de tu audiencia son inversionistas, gente latinoamericana que está buscando cómo, número uno, proteger su capital, cómo preservar ese capital, ese patrimonio, y después cómo maximizarlo. Ese es el punto número dos. La respuesta para mí sería obviamente sí, o sea, definitivamente sí, principalmente invirtiendo en una moneda sólida como el dólar, buscando ese inflation hedge, esa cobertura de inflación. Es una inversión que consideras para proteger la disminución del poder adquisitivo de una moneda. En este caso, cualquier moneda de nuestros países, pues, está pasando por esa misma dinámica. Nosotros levantamos probablemente el 80% del capital que nosotros invertimos. Nosotros manejamos $1 billón en activos inmobiliarios. Probablemente sean fondos latinoamericanos de individuos de altos patrimonios, family offices, fondos de inversión, que están buscando el número uno de eso, Antonio. Es preservación de capital, es posicionarse en una moneda fuerte, posicionarse en una cobertura para esa inflación y después allí, a partir de allí, entonces, okay, ¿cuáles son los mejores retornos? ¿En qué asset class? El segundo paso, ¿cuál es el asset class ideal para yo posicionarme en base a mi apetito de riesgo y a los retornos, las expectativas de retornos que tengo? Vale. Bueno, como tú has nombrado, pues, y normalmente los inversionistas, pues tratamos siempre, lo primero que uno pregunta, bueno, ¿cuál es la rentabilidad o cuál es el cap rate de inversión que nos está proponiendo? Pero generalmente nos olvidamos del riesgo o lo dejamos en un segundo plano. No es que se olvide.
y quizá yo también veo que es difícil a lo mejor de cuantificar, porque la rentabilidad es muy fácil, uno sabe que está hablando del 6%, el 8%, pero el riesgo ponerle un número, pues muchas veces es difícil. Entonces, ¿cómo sopesas tú ese riesgo dentro de tu estrategia de preservación de capital? ¿Cómo lo cuantificas o cómo lo mides? Pues? Bueno, en bienes raíces, en private equity real estate, porque en bienes raíces públicos está lo que llamamos el Sharpe ratio y el standard deviation, que eso es prácticamente, o sea, la medida más común para medir el riesgo de una inversión inmobiliaria. O sea, la volatilidad de una inversión en general se mide por el cálculo de ese standard deviation, de los retornos anualizados de esa inversión, en un periodo de tiempo prácticamente determinado. Ahora, en bienes raíces privados no hay una manera de cuantificarlo de esa manera, como ponerle un número como lo puedes hacer quizás en el stock market o en REITs, en Real Estate Investment Trust, que le puedes precisamente sacar el cálculo de lo que es el standard deviation, pues indica que tanto el retorno actual se ha desviado del retorno histórico que se ha esperado. Por ejemplo, una acción que tenga un standard deviation alto va a tener mayor volatilidad y por lo tanto va a tener mayor riesgo. En real estate, realmente, yo personalmente, nosotros utilizamos el cap rate más como una medida de retorno, más que una medida de retorno, como una medida, y esto siempre lo hablamos tú y yo, como una medida de riesgo, ¿no? Mientras más comprimido está el cap rate, típicamente eso significa la tasa de capitalización. Eso no es otra cosa que cuánto te está retornando, o sea, el retorno de esa inversión si no estuvieses apalancado. Por ejemplo, compras una propiedad de $1.000.000 y esa propiedad te retorna $100.000 al año en flujo de caja, tu tasa de capitalización, tu cap rate, es del 10%. Entonces, mientras más comprimido esté ese cap rate, pues eso por lo general indica que tu inversión es más conservadora, estás posicionado quizás en un activo de mejor calidad, en una mejor ubicación, entonces estás obteniendo menores retornos, pero obviamente estás posicionado en un activo mucho más conservador. Mientras ese cap rate se empiece a expandir y sea mayor, ya estamos hablando de un mercado de hoy en día, ya cuando empezamos a ver cap rates en el 7, 8, 9%, eso quiere decir que te estás yendo a un mercado que quizás no es tan buen mercado, quizás no te quieras posicionar allí, no hay tanto crecimiento, no hay tanta demanda, y por lo tanto, bueno, o sea, vas a tener mayores retornos. Entonces, eso es más o menos la manera como nosotros medimos el riesgo en bienes raíces privados, de nuevo, porque los REITs sí se miden de la misma manera. Otra cosa que tú nombraste también antes, bueno, es los asset classes, o sea, los clases de activos. Si pudieras nombrar qué clases de activos, porque muchos inversores privados, pues bueno, tú nos nombrarás ahorita qué opciones tienen, porque tienen la parte residencial, la parte comercial, la parte industrial, pero ¿qué nivel de riesgo tiene cada uno de ellos o dentro de cada uno? Porque esto es como uno va abriendo la matriz o el filtro. Dentro del residencial, pues también hay su diferencia. Si nos pudieras explicar un poco cómo podría... Total. Déjame actually, Antonio, déjame compartir mi pantalla un momentico, porque tengo un chart aquí que puede ayudar a ilustrarlo un poquito mejor. Excelente. De los distintos asset classes, ¿no? Y la comparación de los distintos asset classes. ¿Ves mi pantalla, no? Sí, sí, la estoy viendo. Amazing. De los distintos asset classes que hay. Tenemos real estate, stocks, acciones, bonos, que es muy, muy popular, ¿no? Típicamente en nuestros países, y cash y savings, pues. Definitivamente cash y savings, o sea, eso es un big no-no en el mundo de inversiones. Eso no existe, pues por eso todas las cruces que ves allí. Pero típicamente entonces, vamos a comparar real estate, stocks y los bonos. Entonces, con real estate tienes típicamente altos retornos de flujo de caja. Típicamente en stocks y en bonos no los tienes. En real estate, las rentabilidades en cuanto a flujo de caja tienden a ser mayores, pero los tienes. Tienes equity build-up, que es esa apreciación, ese crecimiento de tu dinero, que de nuevo tus retornos están compuestos por el flujo de caja o los dividendos, dependiendo del tipo de activo en el que estés invirtiendo. Pero en real estate, por tu flujo de caja que te produce esa inversión y por la apreciación, por ese crecimiento. Y ese va a ser tu retorno total, tu return on investment, está compuesto de esos dos. Entonces tienes tu flujo de caja, tienes tu equity build-up, que también existe en real estate, también existe en stocks, en bonos prácticamente eso no existe, y en cash, bueno, te tomaría aproximadamente a las tasas que están pagando los bancos hoy día, te tomaría alrededor de 900 años doblar tu dinero en una cuenta de banco americana. Así que eso es más o menos cómo funcionaría la dinámica allí, si estuviese posicionado allí. Leverage es apalancamiento, es financiamiento, que no existe prácticamente en
en ningún otro asset class. O sea, la habilidad de real estate, de proveer retornos a través de la apreciación, del flujo de caja, de la amortización de la deuda y tú poder apalancarte, tú poder con $250,000 no controlar $250,000 en activos, sino controlar $800,000 en activos o $1,000,000 en activos, que eso no te lo permite casi ningún otro asset class. De hecho, creo que la última vez que nosotros hablamos, Antonio, te di sonaba bastante paradójico que si tú vas al banco a pedirle, vas a Bank of America o a Chase o a Citibank a pedirle un préstamo para invertir en una propiedad, ya sea comercial, residencial, una inversión en bienes raíces, te lo van a dar encantados, ¿no? Les encanta prestar dinero para real estate, pero si le vas a pedir un préstamo para comprar su propia acción en la bolsa de valores, no te lo van a hacer. Entonces, eso habla mucho también de real estate como asset class, que a nivel personal pienso que es un activo superior simplemente porque es un activo tangible, que aquí está, sería el próximo punto, un hard asset, un activo tangible que puedes ver, visitar, tocar, va a estar allí. Y ese activo, por lo general, Antonio, debería durar más de lo que tú y yo vamos a vivir, por generaciones. Y por lo general, históricamente, si miramos a la data, por ejemplo, de 1900 al 2021, vamos a ver que siempre está una tendencia al alza y por lo general, si puedes aguantar esa propiedad for a long enough period of time, o sea, por un periodo de tiempo lo suficientemente prolongado, siempre va a estar en alza. Y es allí donde radica el problema que siempre hablamos, ya podemos hablar ahorita más adelante, cuando ya entremos un poquito más en detalle de los pilares como tal de preservación de capital, pero eso es la tendencia histórica que ha tenido. Y luego las ventajas impositivas, obviamente, ¿no? O sea, real estate ha sido históricamente el mayor refugio impositivo que ha existido. Y por eso es que más del 90-95% de las mayores riquezas de este país y del mundo están posicionados de alguna manera u otra en bienes raíces porque es un refugio impositivo, tienes la ventaja del depreciation, la depreciación, el gobierno reconoce, el IRS, el Internal Revenue Service, reconoce que una propiedad, o sea, en teoría, en papel, que una propiedad toma 27 años y medio en depreciar su valor. O sea, que en 27 años y medio esa propiedad prácticamente va a quedar en ruinas. Tú como inversionista tienes la habilidad de tomar esos 27 años y medio y depreciar esa propiedad en contra del income, de los ingresos que esa propiedad produce. Y en muchísimas situaciones, yo no soy contador, no soy abogado, esto lo tienen que consultar con su contador, pero en muchísimas situaciones hemos tenido muchos inversionistas que por todo el ciclo de inversión de cualquier fondo en particular o cualquier oportunidad de inversión no han pagado ningún tipo de impuestos precisamente por ese tipo de ventajas que nada más asset class ofrece. Entonces, un sinnúmero de ventajas, como dice aquí, la inversión en real estate ofrece ventajas en retorno de efectivo, construcción de capital, de nuevo, flujo de caja, apreciación, apalancamiento, leverage, y todas las ventajas impositivas que, de nuevo, nada más real estate puede ofrecer. Entonces yo creo que esto lo ilustra bastante bien, Antonio. No sé qué te pareció. No, excelente. Bueno, quiero aprovechar que no lo comenté al principio, que si alguien quiere hacer alguna pregunta, lo puede hacer en el chat, en la parte de las preguntas y respuestas. Y por supuesto también si alguien quiere pedir el micrófono, con todo gusto, si le tiene la opción de levantar la mano, le podemos abrir el micrófono y hacer así la conversación más fluida, que eso es lo bonito de estos webinars que son en vivo, para que no nos llevemos ninguna duda a la casa y la podemos resolver de una vez directamente con Arturo. Entonces, bueno, una vez que ya comentaste la diferencia entre los diferentes activos que uno tiene para proteger su dinero, y bueno, suponiendo que ya tomamos la decisión del inversionista de invertir en real estate, en la parte de bienes raíces, ahora se le abre otro abanico. Bueno, ¿y ahora dónde invierto aquí en bienes raíces? ¿En cuál de los diferentes activos? Porque me compro un apartamento, lo hago en Airbnb, lo hago a término largo. Hay mucha gente que dice, oye, yo soy constructor en mi país, me gustaría venir a construir aquí en los Estados Unidos, remodelar una casa y ponerla nueva y revenderla. Entonces, no sé, con estos tres ejemplos en la parte residencial, ¿cuál sería el riesgo, por ejemplo, aterrizando en estos tres ejemplos que yo te daba ahorita? Excelente punto. Y me gusta cómo lo estás aterrizando de esa manera. Número uno, bueno, preservación de capital, sacar el dinero de mi país, hemos posicionado una moneda fuerte. Número dos, ahora que ya la posicioné,
tengo una moneda fuerte, preservación de capital 101, ahora cómo lo maximizo, cómo lo pongo a trabajar y que el dinero trabaje más duro que yo lo hago, ¿no? Y construir esa riqueza que todos buscamos. Ya elegiste real estate, good job, es lo que debiste haber hecho. By the way, Antonio, yo soy fiel creyente en la diversificación, definitivamente. O sea, you and I, los dos somos real estate guys. O sea, digamos, hicimos nuestras carreras en bienes raíces, pero soy fiel creyente que debes diversificar. Cuando escucho a alguien, mucha gente en nuestra industria, que habla de que todo tu dinero lo pones en bienes raíces, no estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo que bienes raíces es un asset class superior y definitivamente que I'm heavily invested en bienes raíces y pienso que ustedes también deberían, pero sí creo en la diversificación. Eso número uno, dejarlo bien claro, para que no haya bias, raro. Pero ya una vez en bienes raíces, ahí yo creo que vuelvo al punto de el espectro riesgo-retorno, ¿no? O sea, esos son, siempre me gusta irme por allí porque a mí me gusta breakdown, separar, segmentar. Todo lo que acabas de decir se segmenta en distintos expectativas de retorno versus apetito de riesgo. Está Core Plus, que voy a hacer un día de estos, voy a armar un gráfico, una gráfica para ilustrarlo mejor, pero tienes tus inversiones Core, tienes tus inversiones Core Plus, tienes tus inversiones Value Add, de valor agregado, y luego tienes tus inversiones oportunistas. Entonces tú te vas moviendo en ese espectro dependiendo de nuevo de qué apetito de riesgo tengas y tus retornos. Mientras más core. Core quiere decir prácticamente eso, o sea, inversiones bien conservadoras, comprimidas en mercados primarios en donde tú simplemente quieres colocar capital. Típicamente este tipo de inversiones core, que es lo más, estás en el extremo del espectro, la hacen las instituciones, los inversionistas institucionales, porque lo que pasa, Antonio, es que típicamente el problema número uno que tiene un inversionista institucional es que tiene muchísimo dinero y no tiene dónde colocarlo. Entonces estos inversionistas institucionales tienen departamentos que lo que hacen es buscar, o sea, departamentos de adquisiciones que lo que hacen es buscar portafolios enormes de dónde posicionarse. O sea, te estoy hablando no de 50, de 100 millones, 200, te estoy hablando de comprar portafolios de 2, de 6, de 12 billones de dólares, que obviamente están conmigo distintos tipos de activos. Ya estando en bienes raíces como tal, exacto, primero me iría a los tipos, cómo se segmenta, ¿no? Cómo se subdivide bienes raíces en los distintos asset types, tipos de activos within the asset class, que tienes el área residencial, que son single family, casas normales de familia, tienes tus condominios y tienes tus townhouses, pretty much, eso es lo que compone todo el segmento residencial, y luego está bienes raíces comercial, que prácticamente sería cualquier propiedad residencial de más de 4 unidades, son multifamiliares de 5, 6, 7 unidades, es considerado una propiedad comercial. Centros comerciales, edificios de oficina, cualquier otro tipo de activo industrial, warehouses, etcétera, etcétera. Y luego tenemos land, tierra, comprar tierra simplemente para desarrollarla y entonces construir. Así es como a mí me gusta segmentar. Luego tienes specialty, o sea, digamos propiedades de especialidades que ya ahí entrarían iglesias, colegios, universidades, etcétera. Hoteles, by the way, también fits en bienes raíces comercial. Entonces, devolviéndome al retorno, al espectro riesgo-retorno, el core, de nuevo, típicamente son inversiones bien conservadoras, estás invirtiendo en propiedades bien conservadoras, los retornos son muy comprimidos. Estamos hablando aquí o sea, de retornos del 1, 2, 3% en mercados de muy alta demanda, en mercados primarios. Los mercados primarios aquí en los Estados Unidos son Nueva York, Boston, Chicago, San Francisco, Los Ángeles, y ya son los mercados primarios. Entonces, mercados primarios o mercados secundarios, esas son las inversiones core. Un inversionista como tú y yo, un inversionista individual, retail, que lo que tienes es 500,000, 1,000,000, 5 millones, o ni siquiera tienes eso, tienes 50,000, obviamente lo que estás buscando son retornos, o sea, prefieres moverte un poquito más hacia el espectro, entonces aquí ya empezamos a entrar lo que sería Core Plus y Value Add. Típicamente aquí es donde a mí personalmente me gusta estar, pero hay condiciones en las que estar en este lado de opportunistic, de ser oportunista, pays off. Una inversión oportunista, yéndonos al otro lado, al otro extremo del espectro, prácticamente es desarrollo inmobiliario. O sea, donde estás asumiendo la mayor cantidad de riesgo porque estás creando algo desde cero. O sea, aquí un tip o sea, un
Sí, bueno, un tip que les doy es que lo que hace dinero en bienes raíces, lo que realmente hace dinero en bienes raíces es tu habilidad de crear valor. Y no hay mayor manera de crear valor, de esa creación de valor, que construir desde cero una propiedad. Aquí no estás creando prácticamente valor, te estás comprando una propiedad nueva en una excelente ubicación, estás prácticamente parqueando un poco de dinero. Necesito soltar 50, 100, $1 billón y pum, y lo coloco allí y ya, lo que quiero es un flujo de caja predecible, constante y dejar ese dinero allí parqueado 10, 15, 20, 30 años. Over time, ese dinero va a apreciar. Aquí, el otro lado del espectro, totalmente distinto. Estás buscando la máxima creación de valor, estás comprando un terreno, dependiendo de cuáles sean, obviamente, la situación de ese deal en particular. Estás desarrollando el terreno, la tierra, etcétera, para después entonces empezar break ground y empezar a construir y irte vertical. Y luego está el in-between, está el Core Plus y Value Add, que es prácticamente ese sweet spot, esa combinación, ese híbrido tan bonito entre comprar una propiedad que ya esté quizás estabilizada o ya esté construida, o sea, una propiedad que ya exista, pero que represente o presente componentes para tú poder agregarle valor, ¿no? Por ejemplo, te pongo el ejemplo de mi background, es particularmente en bienes raíces comercial, más específicamente en bienes raíces comercial multifamiliar. Entonces, nuestra estrategia de inversión, que estamos ya asociados a un portafolio de casi 700 unidades residenciales, es prácticamente buscar productos de los años 1970, 1990, buenos huesos, buenas propiedades en buenas ubicaciones, pero que presenten componentes para agregar valor, que nosotros podamos entrar y hacer renovaciones estratégicas en las unidades, pintar las unidades, de repente hacer los pisos nuevos, cambiar de repente los topes de la cocina, de un tope viejo, de cualquier sea el material, un tope de granito o de cuarzo, si el mercado justifica que uno haga ese tipo de renovaciones. Obviamente detrás de todo esto hay un estudio de mercado importante para asegurarnos, Antonio, de que el mercado de que el mercado no es que yo estoy entrando allí y yo lo que creo como inversionista que la gente va a pagar, no, ¿qué es lo que está pagando el mercado? Que la gente está dispuesta a pagar un premium de 20 o de 50 o de 75 o $100 por este tipo de producto. Entonces nosotros entramos, creamos ese tipo de producto y luego aguantamos la propiedad 3, 5, 7 años, lo que sea el plan de negocio, y salimos. Entonces tenemos un híbrido entre flujo de caja y apreciación. Y hay muchísimas estrategias, como tú dijiste, mencionaste lo de Airbnb para tocarlo brevemente. Bueno, después hay estrategias, Airbnb, tienes comprar en foreclosures, que también para los latinoamericanos eso es algo muy típico para nosotros, sobre todo aquí en el sur de la Florida, comprar foreclosure, tax deeds. Foreclosure prácticamente es una ejecución por falta de pago de tu mortgage, de tu impuesto, de tu apalancamiento, y te ejecuta el banco. Un tax deed es una ejecución por parte del condado de la ciudad por falta de pago de impuestos. Entonces existen este tipo de oportunidades en las que puedes conseguir oportunidades. ¿Cómo puedes aterrizar un poco ese riesgo? Por ejemplo, ahora que nombraste los foreclosure, que aquí también se pregunta mucho, sobre todo el inversionista individual que dice lo que comenté antes, pues compro una casa en un embargo hipotecario o bueno, que tenga un distressed property, la acomodo y después la revendo, pero ¿qué riesgo está poniendo ahí? Puede ser, y además siempre pasa muchas veces que siempre tienen la experiencia, o buena o mala, pero alguien le dijo, siempre como nombra un Ricardo Terán de Portfolio, dice que hay un primo que le comentó que le fue bien, le está yendo bien haciendo una remodelación de casas y resulta que después viene la mala experiencia y dice, oye, no, esta casa la compré por 300 y resulta que ahora le metí $100,000, 400 y no la puedo vender sino en 380 o en 350 y perdí patrimonio, no preservé mi capital. ¿Qué cosas no tuvo en cuenta este tipo de acciones? ¿Por qué se cometen esos errores? Bueno, fíjate, excelente pregunta, excelente punto, Antonio. Y esto encaja en la categoría de una inversión oportunista, ¿no? O sea, el tu poder, gente que ha hecho fortunas. Te pongo un ejemplo. Ayer, de hecho, estaba sentado con la persona de nuestra compañía que se encarga específicamente de hacer ese tipo de transacciones. Y me comentó, no, un apartamento en Sony Isles, que un tax deed. Entonces estaban ejecutando la propiedad por 3 millones la podías comprar, era un apartamento que costaba 7 millones en el mercado actual. Prácticamente ibas a hacer en cuestión de 5 o 6 meses, 3 millones y medio de dólares
en una inversión como esa. El riesgo prácticamente, a ver, el riesgo es que no sabes que pueda tener la propiedad. O sea, tú puedes hacer tu proceso de due diligence, ahí hablamos de risk assessment, del manejo, el assessment del riesgo, que no es otra cosa, Antonio, que responder todas esas preguntas que tú tienes en tu cabeza, que te están, digamos, que te están haciendo un poquito de ruido. Y eso prácticamente lo mitigas o lo haces haciendo tu due diligence. Tu due diligence, tu debido due diligence, tu diligencia, para asegurarte de que todo esté bien, de que estás tomando todos los pasos necesarios. Yo personalmente jamás he transactado un foreclosure, un tax deed, entonces desconozco exactamente los detalles de la transacción, pero definitivamente que hay mucho, o sea, existe un nivel de riesgo importante en un foreclosure, un tax deed. Un tax deed además toma más tiempo porque tienes una posición, digamos, el lien es superior y te estás llevando un poco de gente por debajo cuando estás ejecutando ese tax deed y estás haciendo esa transacción, distinto a un foreclosure que puede ser más rápido, pero en todo caso, precisamente lo que dijiste, no sabes qué es lo que tiene la propiedad, tú puedes entrar a esa propiedad y puede tener, está llena de mold, puede tener environmental, o sea, problemas de ambiente, en el suelo, en el piso de la propiedad, el terreno, o sea, puede haber un sinnúmero de cosas que tú estás entrando con una proforma, con una proyección, con unas expectativas, con un plan de negocio que al final te puede salir, como decimos en mi país, el tiro por la culata. Pues, y entonces, si tenías, por ejemplo, un CAPEX budget o un presupuesto de renovación, de rehab, no sé, compraste una propiedad por $200,000, le vas a meter $50,000, le vas a vender por $500,000, vas a hacer $250,000, quizás no fueron 50,000, fueron 150,000 o $200,000, y eso lo vemos todos los días. Entonces, es una estrategia que, y esto, actually, Antonio, goes back al punto número uno, y eso me gustaría meterlo allí realmente como un pilar de preservación de capital, que es el equipo. O sea, el equipo meaning quién está ejecutando para ti estas inversiones, quién está detrás, que tiene ese probado historial de éxito, haciendo lo que hace, que sabe lo que está haciendo, que lo ha hecho anteriormente y que tiene, digamos, te da a ti esa entre comillas, garantía de que tu inversión pues se va a ejecutar con éxito, ¿no? O sea, tener ese equipo detrás tuyo o construir ese equipo alrededor tuyo que te pueda complementar y ejecutar esa estrategia de inversión es definitivamente clave cuando hablamos de preservación de capital y de pilares fundamentales de preservar capital. Entonces, eso por ese lado, ¿cómo mitigas ese riesgo? Haciendo tu debido due diligence y teniendo un equipo que sepa lo que está haciendo y que te pueda asesorar. Obviamente, igual, como en todo negocio va a haber y como en toda inversión van a haber riesgos, pero eso en cuanto a foreclosure y tax deeds. Con Airbnb, que también lo habías mencionado, hay mucha gente haciendo mucho dinero con Airbnb, definitivamente muchos inversionistas. Nosotros, de hecho, manejamos, porque nosotros, por cierto, Antonio, nosotros no solamente manejamos y money manage, somos asset managers y ejecutamos inversiones para nuestros inversionistas, manejamos su dinero, maximizamos retornos, pero también estamos totalmente integrados. También hacemos el proceso de property management. O sea, el día a día del manejo de una propiedad, el lidiar con los inquilinos, el colectar rentas, el ejecutar evicciones, todo eso lo hacemos y prácticamente, bueno, me concentré aquí un poco, y manejamos muchas unidades de Airbnb. O sea, manejamos edificios de Airbnb que tienen su propio operador de Airbnb. Entonces estamos muy cercanos a cómo opera una inversión de ese estilo. Lo que sí te digo es que, por ejemplo, tengo muchos inversionistas que precisamente Airbnb está caliente, mira cómo funciona, qué es esto, qué es lo otro. Y lo que les digo es que no basen, por ejemplo, ayer me llegó a mi escritorio una propiedad de 16 unidades multifamiliar en Miami Beach. Miami Beach es una zona, por lo general, en donde no se permite Airbnb, pero es una propiedad que está totalmente aprobada para hacer Airbnb. Entonces, eso es obviamente una ventaja competitiva que tiene ese dueño para poder vender su propiedad, porque los números en Airbnb, sobre todo en una zona como Miami Beach, en donde, de nuevo, lo que estaba diciendo anteriormente, el cap rate, la tasa de capitalización, los retornos están tan comprimidos porque es una excelente ubicación, obviamente tienes la habilidad de expandir ese cap rate, de mejorar tus retornos haciéndolo Airbnb. Entonces está totalmente aprobado por la ciudad para hacer Airbnb, pero tengo inversionistas que me preguntan y les digo, mira, eso es muy bonito, excelente, pero no vayas a basar tu toma de decisión de esa adquisición, de esa inversión, de esa propiedad, en base a los números de un Airbnb. O sea, tu proforma no puede ser Airbnb, porque ¿qué pasa si mañana
Airbnb quebró la compañía, o qué pasa si simplemente la ciudad, mira, te quitaron los permisos, porque puede pasar, te quitaron los permisos, ya no estás aprobado, no puedes hacer Airbnb, entonces te quedas con una propiedad que te está produciendo cuánto. Entonces, arma tus números, haz tu proforma en base a los números actuals, los actuales, reales, como si tuviese una propiedad multifamiliar normal, y después, una vez, si esos números te hacen sentido, si están en línea con tus expectativas de retorno, con tu apetito de riesgo, de nuevo, siempre, it always goes back a cuáles son tus metas de inversión. Entonces, bueno, buenísimo. Ya con Airbnb, you kick that up y tienes una excelente inversión, pero no lo bases en Airbnb. Eso es lo que diría, pero sí, en general, tienes una propiedad de inversión, etcétera, y tienes la habilidad de convertirla en Airbnb, definitivamente que es una manera de tomar ventaja, pues, del mercado y de kick your returns. Yo creo que ahora, bueno, nosotros somos muy creyentes de la estrategia de inversión en el segmento de la clase media, donde está la clase trabajadora, que creo que tú lo nombrarías como si fuera ahí es donde uno tiene un riesgo controlado y sobre todo, bueno, que siempre lo comentamos, bueno, que tenga un flujo de caja saludable. Cuando vienen los tiempos mal dados, pues a lo mejor como una pandemia y uno dice, bueno, tiene un riesgo controlado y bueno, otro pilar fundamental que tú siempre nombras, que es la parte de las reservas, o sea, combinar esas dos partes, un flujo de caja saludable en una estrategia de inversión en la clase media con unas reservas. No sé si puedes enfatizar ese punto o añadir algo más ahí sobre eso. Total. Bueno, mira, nosotros como compañía, Antonio, y yo a nivel personal, creemos que hay tres tipos de verdades, ¿no? Está la verdad, digamos, the single truth, la verdad singular, que es lo que tú y yo creemos, y no podemos cambiar eso. Luego está la verdad grupal, que es lo que tú y yo creemos como grupo, típicamente por ciertas percepciones, lo vemos en clases de la sociedad, en ciertos países, y luego tenemos la verdad absoluta, que se trata de que no importa de qué manera lo veas, ni qué hagas para llegar allí, siempre vas a llegar a la misma conclusión, ¿no? Y ese es el mismo concepto, esa es la misma tesis que nosotros utilizamos para crear y diseñar las estrategias de inversión que armamos y luego ejecutamos para nuestros inversionistas. Y en esa línea, como tú dices, nosotros ya hace casi 15 años creamos esta tesis de inversión de invertir en el segmento de la clase media y media baja, que compone prácticamente más del 45% de los Estados Unidos, de todos los mercados, la clase trabajadora, workforce, the workforce population prácticamente, the middle class, en mercados con alta demanda de renta, con poca nueva construcción, con bajos costos de mantenimiento, y esa inversión, Antonio, prácticamente ha sido un éxito que hemos implementado para inversionistas en todos lados del mundo, latinoamericanos, en Asia, en Europa y obviamente aquí en los Estados Unidos. Y todo está en línea con lo que acabas de decir. Número uno, flujo de caja. El flujo de caja es el pilar, yo te diría, número uno de preservación de capital. Si tú tienes un flujo de caja saludable, prácticamente eso es lo que te va a permitir a ti poder ride out the storm, poder salir de cualquier tormenta por la que estés pasando. Eso de hecho siempre me lo enseñó mi papá toda la vida, siempre me habló de flujo de caja, es el génesis de cualquier negocio. En bienes raíces eso es particularmente cierto. Entonces lo que te va a permitir, de hecho, nos vamos a la última recesión, el 2008, la razón prácticamente número uno del por qué pasó lo que pasó, más allá de la causa de todo el subprime mortgages y todo el desastre financiero, el colapso, es que la gente estaba sobreapalancada y no tenía flujo de caja saludable que pudiera soportar el pago de esa deuda para salir. Pero si yo tengo una propiedad, lo que dije, si yo tengo la habilidad de aguantar una propiedad por 20 años, I'm fine, I'm good, porque típicamente esa propiedad va a subir, la tendencia va a ser alta. ¿Y qué me va a permitir a mí poder aguantar esa propiedad? Un flujo de caja saludable. Número uno. Número dos, el tema de la deuda, creo que es muy importante, Antonio, tener una deuda, y esto va a depender, de nuevo, como he dicho, creo que está bastante claro de cuál es tu estrategia de inversión, tus metas. No es un blanket statement, pero típicamente tener una deuda a largo plazo con una tasa fija de interés es una práctica conservadora y también te va a permitir a ti, por ejemplo, no ponerte en una situación, una deuda a largo plazo. Por ejemplo, si tienes un business plan, un plan de negocios de aguantar una propiedad por 5 años, para una deuda por lo menos de 7 años. Si el plan de negocios es a 7 años, por una deuda de 10 años, que te permita a ti poder vender cuando tú tengas que vender
O sea, cuando tú quieras vender, cuando tú decidas vender, y no que el mercado te dicte a ti cuándo es que vas a vender. O si tienes que vender, por ejemplo, ahorita tuviste que vender en COVID porque ya tu deuda maduraba y quedaste, y el desastre, ¿no? Tienes tu deuda con tu tasa fija, que particularmente en el ambiente, en el environment en el que estamos en este momento, Antonio, con tasas de interés, aunque está empezando a subir un poquito a medida que la economía se empieza a recuperar, pero igual está históricamente baja. Entonces tú poder asegurar una tasa de interés de nuevo, en base a tu business plan, por la cantidad de años que puedas asegurarla, pues es una práctica también muy conservadora. Y a tu pregunta, finalmente que llego, el tema de las reservas también. Eso es una práctica bastante conservadora, no solamente, eso va a depender obviamente del proyecto, si es residencial, un proyecto comercial, qué vas a invertir, pero el tu poder, por ejemplo, nosotros levantamos reserva cuando vamos a comprar uno de estos proyectos grandes que compramos y que sindicamos o we syndicate con nuestros inversionistas, levantamos reservas, cuando estamos levantando el capital para adquirir el proyecto, tenemos reservas a la hora del levantamiento de capital, o sea, levantamos reservas upfront, y después tenemos también reservas que calculamos en nuestras proformas en base al flujo de caja también. O sea, al año típicamente nos gusta guardar $250 al año por unidad en reservas. Esas son proyecciones conservadoras. Y eso, Antonio, eso mismo que te estoy diciendo, estos pilares que te estoy comentando, el tema de las reservas, el flujo de caja, la deuda, es lo que a nosotros nos ha permitido mantenernos por encima del 90% de occupancy, en ocupación de nuestras propiedades, por encima del 90% en tasa de colección de rentas, y prácticamente poder no solamente eso, preservar nuestro activo para nuestros inversionistas, sino además seguir escupiendo flujos de caja, seguir escupiendo distribuciones mensuales que le pagamos a nuestros inversionistas. Y eso habla volumes de un grupo como el nuestro que es bastante conservador y que estos son los momentos en los que uno tiene la oportunidad de demostrar a los inversionistas esas prácticas conservadoras de las que uno hablaba hace años cuando comenzó a levantar su capital. Excelente, yo creo que, bueno, para recapitular un poco, los 4 pilares fundamentales para la preservación de capital son el flujo de caja, una deuda a largo plazo, las reservas y un equipo que te pueda asesorar, que te pueda guiar por todo este camino. Así que, bueno, excelente. No sé si hay alguna pregunta. Veo aquí que, bueno, que José nos pregunta si hay un monto mínimo de inversión y acceso al financiamiento para venezolanos. Bueno, José, con todo gusto te puedo llamar y comentarlo. ¿Cuáles son los montos que te aconsejamos para que hagas una estrategia de inversión aquí en real estate? No sé si quieres agregar algo más para cerrar, Arturo. No, yo a eso agregaría, Antonio, que lo mantengan simple. O sea, bienes raíces puede ponerse muy complejo a medida que se pone más, entras en propiedades más grandes o un terreno más institucional, pero típicamente bienes raíces no es nada complejo. O sea, estás comprando una propiedad, estás poniendo un inquilino y estás prácticamente colectando renta y esperando que esa propiedad suba de valor. Compra residencial, comercial, lo que sea, estás creando valor. Es muy simple, entonces mantenerlo simple, entenderlo, no sobrecomplicar las cosas y siempre adherirte a una estrategia de inversión y a estos pilares de preservación de capital es lo que te va a garantizar a ti, de nuevo, preservar tu capital, luego cómo maximizarlo y cómo construir ese patrimonio y lograr la libertad financiera que todos buscamos, ¿no? Bueno, excelente, Arturo. Pues muchas gracias, como siempre, por compartir todo tu conocimiento con la audiencia. Les recuerdo que este webinar está grabado, lo pueden ver en mi canal de YouTube, Antonio Medas Realtor. Y si quieren comentar algún otro tema o tienen alguna inquietud de inversión, por supuesto que me pueden contactar a mí a través de mi página web o de mi Instagram, que es Antonio Medas Realtor, o mi página web, que también es Antonio Medas Realtor, y pues ahí nos ponemos en contacto con Arturo y pues echamos adelante ese proyecto de inversión. Amazing, Antonio. Muchas gracias. Como siempre te digo, gracias por las iniciativas que tomas, por agregar este valor a la audiencia, que la realidad es que no existe este tipo de contenido a escala para proveer valor a nuestra gente latinoamericana que está allá, que está aquí, contenido en español sobre cómo invertir, cómo crear riqueza utilizando los bienes raíces como vehículo. Así que muchísimas gracias por invitarme y bueno, y gracias a todos por atender. Espero que le hayan
que hayan sacado provecho. Muy bien. Bueno, buenas noches a todos y hasta la próxima. Hasta luego.